Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Queridísimo profe Francisco Punzi, ¿cómo le va? Estamos acá con Agus, está Andy, está Uriel comiendo por allá atrás con... No en la pecera, pero también está Leandro, ¿eh? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo andan, che? Buenas tardes. Un gustazo, un gustazo. ¿Se acordó que tenía una hija y que tenía un campamento, por eso no está presente? Sí, que encima se adelantó, así que peor todavía. Tuve que llevar a la otra y la que está volviendo, que de hecho debe estar llegando ahora. Pues nada, unas cuestiones familiares, viste, que si tengo organizado de una manera la jornada y bueno, nada. La vida misma, Fran. La vida misma. Bueno, hoy nos comprometimos con los oyentes, las oyentes, a charlar un poquito de este 1 de septiembre y allá por el 1939, si mal no lo digo. Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hablar un poquito. ¿Tiene que ver con nuestra historia? Claro que sí, claro que sí. Y sí, tiene que ver con nuestra historia. En realidad, la Segunda Guerra Mundial... A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos por partes. Sí, dale. El 1 de septiembre de 1939, Alemania decide invadir a Polonia con la excusa de que habían sido agredidos, cosa que no Mentira. fue así. Entonces invaden Polonia. Para invadir Polonia ellos habían tenido algunos acuerdos anteriores, con los cuales, por ejemplo, con la Unión Soviética, para que los rusos no los atacaran. Cuando esto sucede, 2 días después, oficialmente Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. El tema es que le declaran la guerra, pero queda solo en declaración por el momento y no hay una respuesta armada concreta a esa situación. Sí. Yo me voy a tomar cuestiones que estuvieron hablando la semana pasada, que hoy también estuvieron diciendo algunas cuestiones que me parecen interesantes con respecto a nuestra historia y la Segunda Guerra Mundial. Los discursos de la antipolítica lo que suelen generar son el ascenso de los fascismos, el ascenso de los totalitarismos, por supuesto son de una derecha conservadora. También se puede hablar de totalitarismos de izquierda, como puede ser la de Stalin. Sí. Y eso ha pasado en todo el mundo. Entonces, ¿por qué surge en Alemania esta fuerza? Alemania había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles se le imponen unas condiciones de cumplimiento imposibles, de hecho son tan imposibles que no las cumplen. Claro. Genera en el año 1923 la primera hiperinflación del planeta. Ya para 1923, por ejemplo, en Italia había subido Mussolini, o sea, no es que el ascenso de los fascismos es solamente por la crisis liberal de 1929, sino que ya venía esta situación, y el descontento alemán con respecto al resultado de la Primera Guerra Mundial y a la crisis económico y social que estaban viviendo, genera un personaje como Hitler, que había intentado obtener el poder en Alemania a través de un golpe de Estado, y no lo logra. Entonces posteriormente se presenta a elecciones, gana las primeras elecciones con 11 millones de votos. Tremendo. Hay unas segundas elecciones que las vuelve a ganar, pero esta vez con 9 millones de votos, y en el año 1933 muere el primer ministro, él ya era canciller, y se queda con ambos cargos, y a partir de ahí empieza a construir una dictadura sumamente férrea, de un darwinismo social, xenófobo y racista. Diferencias con el fascismo de Mussolini, por ejemplo. Sí. Y bueno, y ellos deciden que Alemania necesita tener un espacio vital. El espacio vital
tiene que ver con los lugares alrededores de la Alemania de Hitler. Entonces, por eso avanzaron antes de invadir Polonia, se anexaron Checoslovaquia, que Gran Bretaña y los aliados NIMU, que son conocidas como las políticas, bueno, los vamos a dejar hacer a estos muchachos, total no van a seguir avanzando, y van a seguir avanzando. Claro. Entonces, mientras, y agarro esto, lo que acaba de decir Uriel recién, Agustín, perdón, sí. Que es, si vos lo dejas hacer, entonces el monstruo empieza a crecer, y acá lo dejaron hacer. Y en realidad no debía haber utilizado la palabra monstruo, porque deshumanizamos a las personas que lo llevan adelante, y eso es muy importante, hay que volver a humanizar. Los que deshumanizan son ellos, exacto, no nosotros, así que no son monstruos, son personas de carne y hueso que les importa muy poco la vida humana. Y la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con esto, se empezó a hablar de la guerra total, que en realidad la guerra, ya teníamos ejemplos de guerras totales anteriores. Y ya que estamos, voy a citar a mi amigo, mi queridísimo Guillermo Magnelli, con el cual estuvieron hablando semanas anteriores, con respecto a un Día del Niño diferente. Bueno, eso también fue una guerra total, fue la destrucción masiva del enemigo. Bien, está claro. Hago una pausa porque si no sigo y estoy todo el tiempo que usted quiera. Pregunten y yo respondo. Una pregunta, Fran. Y Argentina, en ese momento, no sé si estaba, creo que Castillo era el presidente, en el año 40. ¿De qué lado se puso Argentina? ¿De los aliados o del eje? Porque si bien nosotros no participamos porque, bueno, una cuestión de territorio y demás. Digo, ¿dónde se ponía Argentina? Como tantos otros, Argentina se declara neutral. Ahora, como a nosotros nos gusta, a los argentinos en general, o mejor dicho, a un sector de los medios masivos de comunicación les gusta decir que los argentinos somos básicamente una porquería, que tenemos el peor país del mundo, y que somos una cuna de nazis, y que acá se escapó Hitler y estuvo o en Bariloche, o en Misiones, o en Villa Gesell, o no sé, o en Villa General Belgrano, porque son los diferentes lugares donde más alemanes hay, y que es una idiotez porque ya fue comprobado con el cuerpo que tiene Rusia, que está incendiado. Efectivamente, unos investigadores franceses dieron con la conclusión de que efectivamente era Hitler. Así que todas esas teorías dieron por tierra. Hay una cuestión de decir, bueno, Argentina era neutral, pero era favorable a Alemania. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. La formación del ejército argentino tuvo mucho que ver con esa formación prusiana, que de hecho es el territorio que se quiere anexar Alemania, y germanófila, que no necesariamente es nazi. Que había nazis en Argentina no hay duda, gente nacida, criada acá y que estaba de acuerdo con el nazismo, no tengo ninguna duda. Claro. De hecho se hizo un acto en 1938 en el Luna Park y lo llenaron. Así que había nazis, sí había nazis. Pero también hay otra cuestión. Argentina se beneficiaba con el comercio internacional siendo neutral. ¿Por qué? Porque le vendía a todos. ¿A quién le vendió principalmente Argentina durante la conflagración? A Gran Bretaña. A los ingleses. A los ingleses, exacto. Entonces, ¿yo puedo decir que era neutral a favor de Inglaterra? No. ¿Puedo decir que era neutral a favor de Alemania? Y con la misma vara tengo que decir que no. Sin embargo, a los que más le vendía fue a Gran Bretaña. Hubo sí una resistencia de declararle la guerra al eje cuando ya la guerra parecía que iba camino a la derrota de la Alemania nazi, y se demoraron en declararle la guerra. ¿Por qué Estados Unidos ayudó tanto al Brasil de la época peronista, el Brasil de Vargas, digamos, ¿no? Perón y Vargas fueron los primeros mandatarios de cada uno de los países contemporáneamente, y Brasil fue ayudado mucho por Estados Unidos. Lo ayudó por dos motivos. Una, porque no querían que Argentina tuviera un ascenso de
descomunal, porque lo veían como una competencia imperialista. De hecho, esto ya se veía viendo desde el principio del siglo XX. Y segundo, porque Brasil mandó tropas a la Segunda Guerra Mundial. Fue el único país sudamericano que mandó tropas. Mirá vos. Así que por eso también recibieron una parte de la ayuda a los brasileños por parte de los Estados Unidos. Tal cual. Fran, como siempre quedan cosas para hablar y me parece que es un tema tan amplio, ha pasado tanto, pero recordemos algunos de los números, ¿no? 6 millones de muertes en esa guerra, ¿puede ser? 60 millones. 60 millones. 60 millones de personas que murieron. La primera guerra mundial fue la guerra donde más soldados murieron en la historia de una guerra. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra donde más civiles murieron en la historia de las guerras. De esos 60 millones aproximadamente, porque por supuesto no están contados uno por uno, si no pues van a empezar a decir que no son 30.000 o que no son 6 millones. 6 millones son los judíos asesinados. 60 millones en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra. Impresionante, Fran. Las dos terceras partes de esos 60 millones se cree que son civiles. O sea que es la confederación con más civiles muertos. Sin ir más lejos, el arma icónica, hay muchísimas armas, toda la tecnología puesta a matar gente de la manera más rápida posible. Bueno, el arma, ¿cuál es el arma icónica de esa guerra? Y hay muchas, pero ¿cuál fue el arma icónica de esa guerra? ¿Cuál? Agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Bueno, señor, como siempre muy interesante, hay que seguirla. Le deseo un gran fin de semana, que se encuentre ahí con su hija que está llegando y nos volvemos a charlar siempre de esta historia que siempre nos apasiona, Fran. Por supuesto, le mando un abrazo, un cariño grande a todos. Un abrazo. El profesor Francisco Punzi, aquí en Atardeceres 2023. En Tránsito.